TSH, puede haber crisis adrenal que pone en riesgo la vida. Cuando cae TSH puede haber, es la segunda hormona en importancia, puede haber un hipotiroidismo que siempre va sin bocio, recuerden eso. Y es un hipotiroidismo que si tú lo dejas puede llevar a un coma mixedematoso después de mucho tiempo en algunos pacientes. Pero la crisis adrenal es mucho más frecuente, por lo tanto, el eje más importante de la hipófisis es el eje córtico suprarrenal. El segundo eje importante es el eje tiroideo, nunca se olviden de esos dos. Los otros ejes no son importantes, excepto el eje de la hormona de crecimiento en un niño que le falta crecer, o el eje gonadal en una mujer o en un varón que quieren tener descendencia. De repente en ellos va a ser importante ese tipo de hormonas, pero en todos es importante estas dos de acá. Estas dos de acá. Primer concepto. Segundo concepto. Si bien es cierto el eje corticotropo es el eje más importante porque el que es ese que se afecta se pone en riesgo la vida, el eje que con más frecuencia se afecta, el eje más frágil es el eje gonadal. Es el eje gonadal. Por lo tanto, muchas veces, para saber si un paciente tiene hipopituitarismo de frente, nos vamos al eje gonadal. Y es raro que exista un compromiso, mejor dicho, que no exista compromiso gonadal en presencia de otras deficiencias hormonales. Es el eje más frágil, como lo han visto en prolactina, por ejemplo. Es un eje frágil, el eje gonadal. Ya. La deficiencia de, vamos a hablar de deficiencias en especial, si cada una de ellas, en un orden indistinto. La deficiencia de hormona de crecimiento degenera clínica, obviamente dependiendo de la edad. En adultos, vean que la clínica es bastante inespecífica. Es bastante inespecífica. Para vuestra información, hay muchos, en Lima al menos he visto varios, centros anti-edad, anti-aging, así le ponen, ese nombre guachafo le ponen, anti-aging. Y parte de su terapia es darle hormona de crecimiento a pacientes normales, a pacientes viejos normales, le meten hormona de crecimiento para que el cutis se vea un poquito más lozano, te ve más joven, te engañas un poquito con eso, para que vean, le dicen a esta hormona la hormona de la juventud. No sé para qué lo llaman así, pero les cuento lo que dice la gente. Obviamente la clínica depende de la edad, porque en un niño la principal complicación es la tela corta. Ejemplo, Messi, ustedes lo conocen tanto. Messi necesitó hormona de crecimiento y ojo, el déficit de hormona de crecimiento puede ir aislado. Ejemplo, por ejemplo, a Messi le falta hormona de crecimiento y no le falta ninguna otra hormona. El déficit de GH puede ser aislado, como el déficit de cualquier hormona, ojo, pero es obligatorio buscar déficit de otras hormonas ante la clínica de eso es obligatorio, recuerda. Este eje que es un eje que puede caer en su producción ante incluso causas funcionales. Por ejemplo, cuando aumenta el cortisol, cuando aumenta la prolactina, cuando te das un cuerpo muy bien por una anorexia nerviosa o una bulimia, tú vas a tener menstruaciones en chicas, por ejemplo, que se ausentan. Y en varones, después de un tiempo, puede aparecer volumen testicular más pequeño. Pues hay causas funcionales. ¿Qué significa una causa funcional? Tú tratas la causa funcional y el hipogonadismo desaparece. Desaparece. Y aquí es bueno que ustedes sepan, conozcan lo que es el hipogonadismo hipotalámico. ¿Qué es el hipogonadismo hipotalámico? Es aquel que aparece ante un estrés importante. Por ejemplo, una hospitalización. Por ejemplo, estos chicos, chicas que desde jovencitos están haciendo deporte competitivo, profesional, competitivo, no me refiero a fútbol necesariamente, me refiero, por ejemplo, a vóley, gimnasia, atletismo, por ejemplo, ¿ya? Esos niños, esos chicos, cuando empiezan temprano a entrenar para ganar medallas, para competir, o sea, es un estrés importante, pueden tener reducción de la concentración de LH y FSH, o sea, hipogonadismo secundario. Como es un eje frágil, ante cualquier causa de hipopituitarismo, es el eje que primero se va a afectar, porque es el eje más frágil, como les contaba, ¿no? Mención especial es un caso especial, el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es una enfermedad con la que el niño nace, genética, mejor dicho, congénita, donde las neuronas que producen
la hormona de crecimiento no migran como deben migrar, al igual que las neuronas del primer par craneal. Entonces son pacientes que tienen pero hipogonadismo, o sea, no hay pubertad a la edad que debería haber, no existe crecimiento testicular a los 14 años, 15 años, o no menstruas nunca, hipogonadismo, ¿ah? Con reducción de la olfacción, anosmia o hiposmia. Ese es el síndrome de Kallmann, una forma especial de compromiso aislado del eje gonadal. El resto de hormonas pituitarias se encuentran normales, pero solamente las neuronas que producen GnRH y por ende la FSH-LH van a verse disminuidas, ¿ya? El síndrome especial, este síndrome de Kallmann, hemos tenido unos pacientes ahí en la regional diagnosticados a etapas bien tardías. Entonces, el déficit de LH y LH genera el famoso hipogonadismo, que como les comentaba en el caso de prolactina, es más sintomático en chicas. En varones, la clínica es bastante inespecífica y habitualmente el varón no consulta por esto. Entonces, en el varón, el diagnóstico es tardío. Lo más importante, las chicas tienen un fenómeno de amenorrea. Caramba, si no viene la menstruación, te obliga a hacer ciertas investigaciones y puedes encontrar la causa. Por lo tanto, el diagnóstico de hipogonadismo es muy difícil, casi imposible de hacerlo en una chica menopáusica, por ejemplo, porque ella es hipogonádica por definición. Igual en un niño, en un varón es una forma, se puede averiguar desde los 14 años hasta de repente los 70, 80 años, que la menopausia. Y en niños, el niño por definición es hipogonádico. El hipopituitarismo, mejor dicho, la insuficiencia hormonal secundaria en niños es de difícil diagnóstico. ¿Cómo lo diagnostico en niños? La única forma es la pubertad significa en un varón un volumen testicular menor a 4 centímetros cúbicos. Ese volumen testicular, tienen este concepto, ese volumen testicular debe alcanzarse no después de los 14 años. Si tú cumples 14 años y tus testículos siguen siendo pequeñitos, 4 centímetros cúbicos, hablamos de pubertad retrasada en un varón. En una niña, pubertad retrasada significa que hay una ausencia de crecimiento mamario de los 13 años en adelante. 13 años en adelante. Entonces, tengo que esperar hasta los 14 años en niños o hasta los 13 años en niñas para poder hacer diagnóstico de hipogonadismo. En un chico de 5 años, 3 años, no se puede hacer ese diagnóstico porque el niño es hipogonádico por definición. En el déficit de TSH, lo que ustedes conocen, acá no voy a ahondar en detalles. La gran característica es que en todo hipotiroidismo secundario no hay bocio. Nunca hay bocio. Si hay bocio, el cuadro es primario. Si no hay bocio, puede ser primario o secundario. Eso yo les contaba. Pero típicamente no, lógicamente, en un paciente con hipotiroidismo secundario no puede haber bocio y eso puede hacer que el diagnóstico se retrase en algunas ocasiones. Aunque honestamente, chicos, yo les cuento, ahora casi todos los hipotiroides que vemos, muy pocos van con bocio, ¿eh? Muy pocos van con bocio. El déficit de ACTH te lo vamos a ver un poquito más cuando hagamos crisis adrenal en la siguiente clase. Aparece tardíamente en un panhipopituitarismo. Cuando baja la ACTH no funciona la corteza suprarrenal, por lo tanto no hay cortisol. Pero recuerden que la corteza adrenal también produce aldosterona y la aldosterona no se guía su producción por la cantidad de ACTH. La aldosterona tiene otro mecanismo de feedback. ¿Cuál es el mecanismo de feedback de la aldosterona? El eje o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, cuando tú tienes un hipopituitarismo con reducción del ACTH, no hay alteración de la aldosterona. La aldosterona es un potente y el más conocido mineralocorticoide. ¿Qué hace un mineralocorticoide? Te mete en el riñón, hace que el sodio se reabsorba junto con la glucosa y deja eliminar potasio e hidrogeniones. Ya, eso hace la aldosterona. Pero esa aldosterona no depende de ACTH, depende de otro sistema. Entonces, cuando no hay ACTH, la aldosterona se mantiene indemne. Por lo tanto, las posibilidades de una severa crisis adrenal
en un paciente con déficit de ACTH son mínimas, son pequeñas, casi inexistentes. Cuando se trata de un paciente con insuficiencia suprarrenal por enfermedad de la propia suprarrenal, allí sí existe compromiso de la aldosterona y por ende mayor clínica, mayor clínica. ¿Qué clínica? Náuseas, vómitos, pérdida de peso, presión arterial baja, con hiponatremia, hipoglicemia, hipercalemia. Eso vamos a hablar un poco más detalle cuando hablemos de crisis adrenal. Ahora, la glándula suprarrenal es una fuente importante de andrógenos en las chicas. ¿Y las chicas requieren andrógenos? Por supuesto que sí. Los andrógenos son importantes para la libido, para el deseo sexual. Los andrógenos son importantes para que las chicas puedan tener vello corporal. ¿Dónde? Pubis y axilas. Entonces, si ustedes chicas por ahí ven que tienen menor vello axilar que lo que antes tenían, ojo que ese puede ser un signo de insuficiencia suprarrenal y puede ser un signo de hipopituitarismo. Y típicamente en la enfermedad de Addison que ustedes conocen, donde hay destrucción de la glándula suprarrenal, hay hiperpigmentación. En la insuficiencia suprarrenal por déficit de ACTH no hay hiperpigmentación. El paciente no pigmenta. Y habitualmente hay un evento precipitante que desencadena la crisis adrenal. Cuando baja la ACTH, el paciente como que tiene poco cortisol, lo suficiente para ese estado. Pero viene un evento precipitante, una neumonía, una fractura, qué sé yo, donde aumentan los requerimientos de cortisol, donde la suprarrenal, justamente porque no hay ACTH, ya no responde tan bien y aparece la crisis que puede ser mortal. Cuidado con este eje, que es el único eje, si se dan cuenta, donde hablamos de mortalidad. Mortalidad. Este es el Addison. Esta es la insuficiencia suprarrenal primaria, donde hay hiperpigmentación de mucosas, de piel. ¿Ah? Una insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, enfermedad de la propia glándula. En estos casos hay compromiso de la aldosterona, pero también hay compromiso de cortisol y hay compromiso de andrógenos suprarrenales. Entonces, un paciente con insuficiencia suprarrenal por déficit de ACTH, o sea, secundario, no va con hiperpigmentación, no va con hiperpigmentación. ¿De acuerdo? Ya. Yo a ustedes en este gráfico ya no voy a perder tiempo en esta lámina, ustedes la conocen, ya. Estos conceptos que hablábamos por el tiroides, recuerdan, quiero que los repitan, para evaluar cualquier eje hipofisario, cualquier eje. Recuerden siempre, la hormona periférica me da el diagnóstico sindrómico, la hormona central me da el diagnóstico de localización. Localización, por ejemplo, cuando tengo hipotiroidismo primario, sube la TSH y baja la T4. Cuando es secundario, baja la TSH y sigue baja la T4. Cuando tú tienes una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, hay cortisol bajo. Pero en la secundaria, la ACTH también se encuentra baja. En la primaria sube. Cuando hay una insuficiencia ovárica, por enfermedad del ovario o por enfermedad de la hipófisis, baja estradiol siempre. Pero cuando es por problema primario, la FSH sube. Cuando es por problema hipofisario, la FSH baja. La menopausia es un proceso ovárico. Entonces, en chicas que tienen 50, 60 años, tú encuentras FSH alta con estradiol bajo. Eso es lo normal. Igual pasa con los testículos. Igual pasa con los testículos. En el caso de la hormona creciente de la prolactina no se aplica esa regla. Aquí bastan dosajes simples para poder encontrar la enfermedad. Pero en tiroides suprarrenal y gónadas hay que hacer el dosaje de la hormona periférica y el dosaje de la hormona hipofisaria para saber ante qué cuadro estoy. Por supuesto, por supuesto. Algunas peculiaridades, muchachos. En cuanto a la hormona de crecimiento, vean el valor normal, es de 0 a 40. De 0 a 40, ¿sí? O sea, en un momento está a 0, luego puede subir a 40, luego va a 5, luego va a 35, luego vuelve a bajar a 3 y luego sube a 40 y en ese plan. Es una secreción pulsátil. Si tú sospechas en un niño que tiene déficit de hormona de crecimiento, por lo tanto, hacer un dosaje único
de hormona de crecimiento no te sirve para el diagnóstico, porque el valor mínimo normal es cero, es cero. Entonces, para poder diagnosticar déficit de hormona de crecimiento, necesitas estimular el eje. Y si el eje no responde al estímulo, haces el diagnóstico. Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene una tiene tela corta y tiene una hormona de crecimiento que está en, no sé, pues, 0.5. Oye, si lo normal es de 0.40, 0.5 es normal. Lo que necesitas es estimular el eje. Y la mejor forma de estimularlo es con el ejercicio. Le pides al paciente hormona de crecimiento en ayunas, lo haces correr, que corra unos 15 minutos, que se canse, que sude, ya sea agitado, caluroso, sudoroso, le mides la segunda muestra. Y típicamente la hormona de crecimiento va a saltar 5 veces, 6 veces, 10 veces el valor del basal. Entonces, por eso hace falta, para medir hormona de crecimiento, si quieres diagnosticar déficit de hormona de crecimiento, estimular el eje. Y el diagnóstico es positivo cuando el eje no se estimula a pesar del estímulo, que en este caso es el ejercicio. ¿Mm? La hipoglicemia es otro potente estimulante, no se usa mucho, es más fácil el ejercicio. Y otra forma de poder evaluar el eje de la hormona de crecimiento es medir IGF-1. La IGF-1 o somatomedinas es la verdadera hormona de crecimiento, producción hepática que aumenta cuando aumenta la hormona de crecimiento. Esta es la que me hace crecer. ¿Ya? Entonces, si tú dosas IGF-1 en una sola dosificación, en una sola muestra, si sale por debajo de lo normal, sí puedes hacer diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento, aunque la prueba de estimulación es el gol estándar, la prueba que todo el mundo quiere utilizar. En el caso de la FSH-LH, como tiene secreción pulsátil, a veces hace falta más de una determinación, a veces, habitualmente somos una sola determinación, junto con la hormona periférica. Recuerda, si es chica, estradiol, si es varón, testosterona libre. Y si es chica, la paciente es una mujer, hay que averiguar si está tomando anticonceptivos, porque si toma anticonceptivos, me bloquea la prueba. Me bloquea la prueba. ¿De acuerdo? Rara vez, cuando evaluamos el eje gonadal, vamos a necesitar un test de estimulación. A veces hay que usar un test de estimulación ante casos donde no queda muy claro el diagnóstico. Y ese test de estimulación se hace utilizando la propia GnRH o utilizando clomifeno, que es una sustancia parecida a los estrógenos, pero que bloquea los receptores de estrógenos en la hipófisis y en el hipotálamo. Por lo tanto, hacen que estos boten más GnRH o ACTH, pero FSH-LH y se estimule el eje. Es una forma. Pero más fácil, muchachos. ¿Quieren ver si un paciente tiene hipogonadismo? FSH-LH la hormona periférica. Testosterona libre si es varón, estradiol si es mujer. Y si es mujer, que no haya tomado anticonceptivos por lo menos en los últimos 2, 3 meses. Y si es varón, el análisis del semen, el espermatograma, nos ayuda también. Nos ayuda también. Estos son los anticonceptivos que muchas chicas toman. Tomen si quieren, es normal. Mejor tomar anticonceptivos que tomar un biberón para un embarazo no deseado, ¿no es cierto? Usen anticonceptivos, chicas. Pues es una buena práctica. Ya, si usas anticonceptivos, estás bloqueando tu eje gonadal. Entonces, no me sirve para evaluar hipófisis si estás consumiendo anticonceptivos orales o anticonceptivos en parche o anticonceptivos en inyectable. En el caso de la test del hipotiroidismo, el asunto es simple. Hay una T4 que está baja, con TSH también baja. El asunto es simple, como les cuento. Los dos se encuentran bajos. O si quieres, una T4 libre baja con una TSH normal. Eso también es hipotiroidismo secundario. También, es raro, también. A veces necesitamos diferenciar entre hipotiroidismo secundario y terciario. Esto habitualmente no lo hacemos, pero si por ahí se encuentran ante un caso de ese tipo, hay que inyectar TRH. Si es un hipotiroidismo secundario, inyectas TRH y el paciente no va a responder. Si es un hipotiroidismo terciario, sí responde a la presencia de TRH. Sí responde. Y en el caso del ACTH, la ACTH es una proteína, es una hormona que es de difícil dosaje, porque su vida media es muy corta y hay muchos laboratorios aquí incluso que no me están dosando ACTH por ese pequeño detalle. Es un poquito complicado.
tiene una secreción pulsátil circadiana, es más alta de día que de noche, de una forma directa de evaluar la secreción de ACTH es dosando cortisol a las 8 de la mañana y este es el valor normal. Pero si sospechas que el paciente tiene déficit de cortisol porque tiene náuseas, tiene vómitos, no se alimenta bien, tiene poco apetito, está bajando de peso, qué sé yo, entonces, pero no te sale un resultado positivo, puedes hacer un test de estimulación y le generas al paciente hipoglicemia y durante esta crisis hipoglicémica dosas el cortisol. ¿Cuál es la respuesta normal? Que ante la crisis hipoglicemia el cortisol se eleve, como van a ver más tarde. Entonces, conclusión, para el diagnóstico de cualquier forma de hipopituitarismo, muchas veces necesitamos estimular el eje. Un dosaje simple a veces puede ser insuficiente. No tanto en hipotiroidismo, no tanto en déficit de hormona de crecimiento, no tanto en déficit de, en hipogonadismo central. Ahí no tanto. Donde más necesitamos hacer alguna prueba de estimulación es cuando hay déficit del eje córtico suprarrenal o cuando hay déficit del eje de la hormona de crecimiento. Recuerden, cuando hay déficit, creo que delante me confundí un poco, perdón muchachos, estoy medio resfriado. El eje tiroideo y el eje gonadal, a veces estas pruebas de estimulación con hormonas hipotalámicas no las necesitamos, bastan dosajes simples. En el caso del eje córtico suprarrenal o del eje del crecimiento, a veces necesitamos una prueba de estimulación. ¿Ya? En el Perú, lamentablemente, estas hormonas hipotalámicas para hacer los estímulos no los tenemos. Lo que sí tenemos acá, en el caso del déficit de hormona de crecimiento, antes usábamos el test de hipoglicemia, ahora utilizamos el ejercicio, que es mucho más simple, no pongo en riesgo al paciente, pero para el déficit no determinado, evaluable de ACTH o del eje córtico suprarrenal, el test de hipoglicemia es extremadamente útil. ¿Cómo funciona? Ahora les cuento cómo funciona. Esto es lo normal. Tú vas a producir hipoglicemia al paciente dándole esta cantidad de insulina endovenosa. Baja la glucosa y cuando baja la glucosa el cortisol se estimula, porque se estimuló CRH, porque se estimuló ACTH. Y al aumentar el cortisol sus niveles, hace que la hipoglicemia sea menos duradera. Igual pasa con la hormona de crecimiento, que se elevan en presencia de la hipoglicemia. Esta es una respuesta normal. Lo anormal es que aunque baje la glucosa, el cortisol no se eleva y la hormona de crecimiento tampoco. Este es un test dinámico, se llama. Mido entonces la hormona de crecimiento antes de la prueba y la mido después de la prueba, cuando logré hipoglicemia y se ve esto. En un paciente, por ejemplo, que tiene déficit o que sospechamos que tiene déficit de hormona de crecimiento, le hago hacer ejercicios. Durante, o mejor dicho, antes del ejercicio, la cantidad de hormona de crecimiento es X, por ejemplo, no sé, 5.000 unidades. Y después del ejercicio, 5 minutos después, me puedo ir fácil a 30, 50. Este aumento de hormona de ejercicio es una respuesta normal y me descarga déficit de hormona de crecimiento. Ya no usamos el test de hipoglicemia para detectar deficiencia de hormona de crecimiento. Ya no lo usamos. Vamos a hacer ejercicio más fácil. En el caso del eje córtico suprarrenal todavía hay que usar a veces el test de hipoglicemia inducida, se llama el test. ¿Ah? Esto que no es importante. Ya. Causas de hipopituitarismo a la cabeza, cualquier tipo de tumor. Los craneofaringiomas, por ejemplo, hay una paciente que está, que quiera verla, cama 537 en neurocirugía ya en el hospital regional, con un tremendo craneofaringioma y con un hipopituitarismo. La chica tiene 30 años y nunca ha menstruado. Causas iatrogénicas después de la cirugía, sección pituitario, por radioterapia, estas cosas ustedes las conocen. Vasculares, cuando hay un infarto de la hipófisis o síndrome de Sheehan, cuando existe alguna infección de la misma glándula hipofisaria, autoinmunes, granulomatosas, bueno, la lista es amplia, pero las causas más frecuentes, ¿cuáles son? Tumores pituitarios, radiación pituitaria,
Cirugía pituitaria, aunque hay casos donde no se conoce la causa, y hay cosas idiopáticas, especialmente déficits aislados de hormona de crecimiento. Recuerden eso. Para el diagnóstico de un hipopituitarismo, recurro a la clínica, recurro a la prueba de laboratorio o el test diagnóstico, y una vez hecho el diagnóstico, para poder ver la causa, la resonancia casi siempre es mandatoria, porque la tumoración pituitaria es la causa más común. Hay que encontrar el tumor, de todas maneras. Es que va a ser necesaria la resonancia en esos casos. Y a veces te encuentras con estos casos así, ¿no? Un tumor enorme que está comprimiendo el resto de la hipófisis y genera ese hipopituitarismo, o acá, ¿no? Este otro tumor enorme, incluso con compromiso del quiasma óptico, que es un compromiso tardío en ese tipo de casos. Un paciente así es lógico que tenga clínica de hipopituitarismo. Ya. Una vez hecho el diagnóstico, chicos, la terapia es simple. Después del hipotiroidismo, el tratamiento del hipopituitarismo es muy, muy, muy sencillo. Es simplemente darle la hormona que le falta. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cuál es el eje más importante? El eje córtico suprarrenal. ¿Y cómo reemplazo el eje córtico suprarrenal? Dándole cortisol. Y la sustancia que más se parece a cortisol es la hidrocortisona. La dosis habitual es 30 miligramos día, 20 en la mañana, 10 en la noche. Si es que algún resfrío, algún estrés X, se duplica la dosis. Y si hay emergencia, viene el paciente con una apendicitis, por ejemplo, cualquier enfermedad urgente, en esos casos pasamos a dosis de crisis. Esta es la dosis habitual por vía oral y esta es la dosis de crisis, 100 miligramos cada 8 horas. Si se dan cuenta, la dosis de arranque o la dosis fisiológica es 30 miligramos de hidrocortisona. Y en estas es 300. Memorícense eso. Porque significa que durante el estrés el requerimiento de cortisol aumenta por 10. Durante el estrés, entonces, en este tipo de pacientes, habrá que darle hidrocortisona a esta dosis y en esta frecuencia. Ahora, incluso hace un tiempito no ha habido cortisona y he empezado a ver fludrocortisona, iba a haber fludrocortisona, este es el que más se parece al cortisol en realidad. Esta es la dosis, 0,1 miligramos, una sola dosis al día, a veces dos, y te le baja muy bien la dosis de esto, mejor dicho, la deficiencia de cortisol. Si se dan cuenta, no voy a reemplazar con ACTH, reemplazo con la hormona periférica, la hormona final, cortisol. Se reemplaza siempre ahí. ¿Ah? Como no hay fluorocortisona en Cusco, tampoco hidrocortisona a veces, usamos prednisona. Vale. Si es un hipotiroidismo, levotirosina. Hasta lograr que la T4 esté normal. Acá ya no me sirve la TSH, eso usted ya lo recuerda. Cuando hay déficit de hormona de crecimiento, ojo, por si acaso, chicos, la hormona de crecimiento viene en inyecciones, no viene en jarabe, no viene en pomada, no viene en, ¿qué se dice? Unos pomos ahí, HGH 9000. Eso no es hormona de crecimiento, eso es una estafa, no es hormona eso. Toda hormona de crecimiento viene en inyectable. Y cuando hay déficit de hormona de crecimiento, esta es la dosis pequeña. Y típicamente tú vas a ver, son inyecciones subcutáneas todos los días. Y lo que típicamente vas a ver con esta dosis es que el niño empieza a crecer a la velocidad normal. ¿Cuánto es la velocidad normal? Antes de que llegues a la pubertad, tú debes crecer 5 centímetros año. Y durante la pubertad, tu crecimiento debe ser 7 hasta 9 centímetros año. Esa es la velocidad. Entonces, cuando tú recibes un paciente con hormona de crecimiento y recibe hormona de crecimiento por déficit de hormona de crecimiento, yo espero que ese niño tenga esas velocidades de crecimiento. Y esas velocidades se van a acompañar de una somatomedina C normal. Van a crecer lo que tienen que crecer. Si recibe esta cantidad de hormona de crecimiento y el paciente no crece, esa dosis no sirve. Habrá que subirla. No me hagan como muchos colegas llegan a esta dosis, no, ya mucho, ya no puede tener la dosis máxima. Oye, no crece tu paciente. Me ha crecido 1 centímetro en 6 meses. ¿Cómo vas a mantener esta dosis? Aumentale la dosis, tiene que crecer. El objetivo de darle hormona de crecimiento es que crezca, pues. Si no, ¿para qué? Es como que te hicieron una operación de apendicitis y te dejan el apéndice. ¿Para qué?
Cuando te pasas en la dosis de hormona de crecimiento, puede aparecer estos síndromes, estos síntomas, perdón, retención de líquidos, artralgias, síndrome del túnel del carpo. ¿No les recuerda esto a los criterios de actividad de la acromegalia? Pues esos mismos síntomas pueden aparecer cuando te pasas en la dosis de hormona de crecimiento. Y esto es lo que se hace, chicos, ¿ah? Ahora, si no tienes, escucha bien esto, si no tienes evidencia de que hay insuficiencia córtico suprarrenal, igualito vas a empezar corticoides antes si estás pensando tratar un hipotiroidismo. Si estás pensando tratar ese hipotiroidismo secundario, aunque no existe evidencia de deficiencia del eje córtico suprarrenal, hay que empezar corticoides. Siempre, siempre. Nunca des hormona tiroidea antes. Si tienes un paciente que tiene hipotiroidismo secundario, no le des hormona tiroidea hasta no haberle dado primero corticoides. ¿Qué corticoides? Prednisona si quieres, hidrocortisona si quieres. En el caso del eje gonadal es un poquito más especial. Puede ser fácil y complicado. Fácil cuando tú le das la hormona final, le das testosterona a un varón o estrógenos a una mujer. Si a un varón le vas a dar testosterona, hay que ir midiendo cómo anda la testosterona libre en sangre para ver si estás en la dosis correcta. Vienen en inyecciones, lo que hay en Cusco es el testovirón de 250 miligramos, una inyección cada 4 semanas, y con ese paciente recupera fuerza muscular, recupera la libido. Realmente la respuesta a testosterona en esos tipos de pacientes es espectacular, pero puede generar crecimiento de próstata, y por lo tanto hay que estar midiendo antígeno prostático específico, hay que estar midiendo el hemograma, porque estos pacientes que reciben testosterona eh, puede mejorar su hematocrito, que de hecho con el hipogonadismo cae, por ejemplo. Ese es fácil. En el caso de una mujer, dale estrógenos, y si tiene el útero normal, o sea, si todavía tienes útero, dale estrógenos más progestágenos para que menstrue, cosa que menstrua. Y esto, bueno, no quiero necesariamente que la chica menstrua, pero hay muchas chicas que menstruando se sienten más cómodas, se sienten más mujercitas, cada quien siente su cuerpo como quiere. Cuando tú das estrógeno, sin embargo, lo que sí es verdad es que las pacientes que tienen hipogonadismo mejoran su calidad de vida, y esto es verdad. Hay veo chicas ahí, ni tan mayorcitas, esas chicas ahí de 40 años que han tenido el problema de un hipopituitarismo, y les das hormonas, les das estrógenos, cambian, se ve en el semblante, se sienten mejor calidad de vida, hasta más guapas se les ven, por algo son estrógenos. Hasta ahí no hay problema. Le das con un poquito de calcio, para evitar osteoporosis, hasta ahí no hay problema. El problema es cuando el paciente viene y te dice, doctor, tengo hipopituitarismo, pero me quiero embarazar. O te dice, quiero embarazar a mi pareja. Eso es muy complicado. Es muy complicado, porque en esos casos ya no puedes dar solamente la hormona periférica, tienes que dar gonadotropinas, o sea, FSH y LH. ¿Con qué objetivo? Para que la paciente mujer pueda ovular o para que el varón pueda tener espermatogénesis. Y eso habitualmente son terapias costosas con pocos resultados. Es más, hay más éxito en chicas cuando las chicas empiezan a usar gonadotropinas para que puedan ovular. Ovulan 1 o 2 óvulos por mes. Esos óvulos se conservan para una inseminación posterior. Eso es terapia de fertilidad que no es parte del curso, perdón. En varones es muy complicado porque en las chicas solamente requieres una ovulación por mes. En un varón requieres muchos espermatozoides por mes. Y en esos casos puede ser necesario no solamente la terapia con gonadotropina, sino también la inyección intracitoplasmática de gametos, o sea, fertilización in vitro. Chicos, hasta acá alguna pregunta. Dime, Ángela. Doctor, buenas noches. En la parte que dijo que se usaba primero prednisona, o bueno, los corticoides, ¿en qué eje era? Es en el eje córtico suprarrenal, que es el eje más importante, si recuerdas. Prednisona, y van bien con prednisona, pero van mejor con hidrocortisona. ¿A qué dosis? A la dosis que les he mencionado, ¿no? 30 miligramos día, y en caso de estrés, de repente
100 miligramos endovenoso cada 8 horas. Ese es el eje con el cual casi siempre hay que empezar. Casi siempre hay que empezar. Otra pregunta. Ya que no hay preguntas, vean que es fácil el diagnóstico, es fácil encontrar la causa etiológica, es fácil el tratamiento, es sencillo. Grandes retos de los hipopituitarismos es cuando una mujer o un varón quiere tener familia, eso es un poco complicado. Otro reto en niños que quieren crecer, ese es más fácil, le das hormona de crecimiento simplemente, es más sencillo. Pero lograr ovulación o lograr espermatogénesis es bien complejo. No es fácil y costoso. A ver. Ajá, ajá, ajá. Acá. ¿Qué cosa hay mañana, chicos, en la universidad? Son elecciones, doctor. ¿De qué? ¿Van a elegir delegado? No, pues mañana es la presentación de listas. Bueno, bueno. Está de moda eso, de las elecciones. Ay, chicos. Vamos a hablar, bueno, ustedes entenderán que hoy día sí tengo que hacer clases siquiera hasta las 9, ¿ah? 9:30, más o menos. En parte mejor que sea así virtual, cosa tan vuelta casita, calientitos, tranquilitos, descansando. Los que están en clase, los demás están con el celular seguramente haciendo otras cosas. A ver, el otro tema que vamos a ver, ojo chicos, yo quiero que vos tratar de ser un poquito más, más concreta en el tema, ¿sí? Yo quiero que les voy a dar la carnecita, las cosas que ustedes nunca deben olvidar. Estas cosas que yo les voy a contar, ustedes las aprenden, las aplican y van a dominar el tema. Son cosas simples que no estén en el cosas que deben saber. El ABC del calcio. Perdón, el calcio total. A ver, el calcio es un catión de preferencia o eminentemente extracelular. Y lo que habitualmente medimos es calcio total. Así medimos habitualmente el calcio. El calcio total es la suma de el calcio